Nunca fui un hombre religioso, pero cuando mi madre enfermó empecé a aceptar cualquier cosa que prometiera alivio. Los médicos ya no decían nada nuevo, solo repetían palabras técnicas con un tono resignado, como si hablaran de un objeto descompuesto y no de una persona. Fue en ese momento cuando una vecina me habló de una iglesia pequeña, discreta, que según ella hacía milagros reales, no como los de la televisión. Me dijo que no salía en anuncios, que no tenía redes sociales, que era para los que de verdad lo necesitaban. Esa frase se me quedó clavada. La iglesia estaba en una colonia vieja, de esas donde las casas parecen cansadas, con fachadas cuarteadas y ventanas selladas desde hace años. No tenía campanario ni cruces grandes. De hecho, si no fuera por un letrero sencillo de madera que decía casa de restauración, cualquiera pensaría que era solo otra casa abandonada. Toqué la puerta con cierta desconfianza. Tardaron en abrir. Cuando lo hicieron, un hombre alto, delgado, con una sonrisa demasiado perfecta, me miró como si me conociera de toda la vida. Desde que crucé el umbral sentí algo raro, como si el aire adentro fuera más denso. Olía a incienso, pero no era el aroma común que uno encuentra en una iglesia, era más fuerte, más amargo, casi metálico. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas gruesas, y la luz provenía únicamente de velas colocadas de forma simétrica a lo largo del salón principal. No había imágenes religiosas tradicionales. Nada de vírgenes, nada de santos. Solo símbolos tallados en madera que no reconocí, figuras circulares, líneas que se cruzaban formando patrones incómodos de mirar por mucho tiempo. El hombre me pidió que tomara asiento. Éramos pocas personas, tal vez unas 12. Todos estaban sentados en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada, como esperando una señal. Nadie hablaba. Nadie se movía. Me llamó la atención que ninguno pareciera mirarse entre sí. Todos tenían la vista fija al frente, donde había una especie de altar sin cruz. Solo un libro grande, cerrado, con una cubierta oscura que parecía absorber la luz de las velas. Cuando el pastor entró, el ambiente cambió. No sabría explicarlo con lógica, pero sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara desde adentro. No era un hombre mayor, como yo esperaba. Tendría poco más de 40 años. Su voz era suave, demasiado suave, pero cada palabra se sentía clara, precisa, como si me la dijera directamente a mí. Habló de sanación, de liberarse del dolor, de cortar lazos con el sufrimiento que otros nos imponen. Nunca mencionó a Dios por su nombre. Siempre decía la presencia, la voluntad, el designio. En algún momento pidió que cerráramos los ojos. Dudé, pero todos lo hicieron al mismo tiempo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Cerré los míos. Al principio solo escuché su voz, luego algo más. Un murmullo bajo, apenas perceptible, que parecía provenir de todos lados. No eran palabras claras, pero tampoco sonidos al azar. Era como si muchas personas susurraran algo antiguo, algo que no estaba hecho para ser entendido del todo. Sentí frío. Mucho frío. Y luego, una sensación extraña, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, respirando cerca de mi oído. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie. Los demás seguían inmóviles. Nadie parecía notar nada raro. Pensé que eran los nervios, el estrés, el cansancio. Me aferré a esa explicación. Al final de la reunión, el pastor se me acercó. Me dijo que sabía por qué estaba ahí. Que mi madre podía mejorar, pero que el proceso requería compromiso. Me pidió que regresara la siguiente semana y que no le contara a nadie sobre lo que había visto. La fe verdadera se debilita cuando se expone a los incrédulos, me dijo, con esa sonrisa que nunca desaparecía de su rostro. Regresé a casa con una mezcla de esperanza y miedo. Esa noche soñé con la iglesia. Soñé que el lugar estaba lleno, pero las personas no tenían rostro. Solo sombras donde deberían estar los ojos y la boca. Soñé que el libro del altar se abría solo y que de sus páginas salía ese mismo murmullo, cada vez más fuerte, repitiendo mi nombre. A la mañana siguiente, mi madre me dijo que había dormido mejor que en semanas. Que el dolor había disminuido. Me miró con una sonrisa que ya casi había olvidado. Y en ese momento, cualquier duda que tenía se volvió irrelevante. Decidí volver. Lo que no sabía es que esa iglesia no sanaba a la gente. Solo la iba preparando. Y yo acababa de dar el primer paso sin darme cuenta.
Volví la siguiente semana sin decirle a nadie. Ni a mis amigos, ni a mis familiares, ni siquiera a mi madre. De alguna forma, sentía que hablar de ese lugar lo haría menos real, o peor aún, que algo se enteraría de que estaba siendo mencionado. La calle parecía más silenciosa de lo normal. No había niños jugando, no pasaban coches, ni siquiera perros callejeros. La casa que funcionaba como iglesia estaba exactamente igual, pero tuve la sensación absurda de que me estaba esperando. Esta vez había más gente. Reconocía a algunos de la reunión anterior, pero también había nuevos rostros. Todos mostraban la misma calma extraña, esa serenidad artificial que no nace de la paz, sino de la resignación. Me senté en el mismo lugar que la vez pasada sin saber por qué. Nadie me indicó dónde hacerlo, simplemente lo supe. Como si el sitio ya estuviera marcado para mí. El ritual comenzó de forma parecida, pero no igual. Las velas estaban colocadas de otra manera, formando un patrón circular alrededor del altar. El libro seguía ahí, pero ahora estaba abierto. Desde mi asiento no podía ver las páginas, solo sabía que no eran blancas. Tenían un tono amarillento, casi enfermo. El murmullo empezó antes de que el pastor hablara, más fuerte que la vez anterior, más presente. Ya no parecía venir de las paredes, sino de la gente misma, aunque sus labios no se movían. El pastor habló de sacrificios. No de sangre, no todavía, sino de renuncias. Dijo que la sanación real exigía desprenderse de lo que nos anclaba a este mundo. Mencionó amistades, recuerdos, lugares, nombres. Cada palabra parecía empujar algo dentro de mí, como si me arrancaran pequeñas partes sin que pudiera defenderme. Luego pidió voluntarios para dar testimonio. Una mujer se levantó. Era joven, tal vez de mi edad. Contó que había llegado a la iglesia porque sufría ataques de pánico. Dijo que desde que asistía ya no sentía miedo. Mientras hablaba, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Su voz era plana, sin emoción. No estaba agradecida, ni feliz, ni siquiera aliviada. Solo hablaba, como quien lee una lista. Cuando terminó, el pastor le pidió que regresara a su lugar. Al sentarse, no volvió a moverse. Durante el cierre del ritual, el pastor me llamó por mi nombre. No recuerdo habérselo dicho a nadie. Me pidió que pasara al frente. Sentí todas las miradas clavarse en mí, aunque cuando levanté la vista, ninguno me estaba mirando directamente. Me colocó frente al altar y apoyó su mano en mi hombro. Su tacto era frío, antinatural. Dijo que yo estaba listo para avanzar. No entendía a qué se refería, pero asentí. No sentía que pudiera hacer otra cosa. Esa noche, los sueños empeoraron. Soñé con mi madre sentada en una banca de la iglesia, sonriendo, mientras algo oscuro se alargaba desde debajo del altar y se enredaba en sus pies. Soñé que intentaba gritarle, pero no tenía boca. Me desperté sudando, con el corazón golpeándome el pecho. Aún podía escuchar el murmullo, incluso con los ojos abiertos, incluso en mi propia habitación. Con el paso de las semanas, empecé a notar cambios en las personas que asistían. Algunos desaparecían sin explicación. Nadie preguntaba por ellos. Nadie parecía recordarlos. Un hombre que siempre se sentaba 2 filas delante de mí simplemente dejó de estar ahí. Cuando intenté mencionarlo, una mujer me miró confundida y me dijo que ese lugar siempre había estado vacío. Mi madre seguía mejorando. Demasiado. Caminaba más, comía mejor, hablaba de planes futuros. Pero había algo en ella que no encajaba. A veces se quedaba mirando fijamente un punto de la pared, como si escuchara algo que yo no. En una ocasión, la encontré murmurando palabras que no reconocí. Cuando me vio, se cayó de inmediato y me sonrió. La misma sonrisa serena que veía en la iglesia. Una noche, revisando sus cosas, encontré un papel doblado dentro de su bolsa. Era un símbolo, idéntico a los tallados en las paredes de la iglesia. No recuerdo haberle hablado del lugar con tanto detalle. No recuerdo haberle mostrado nada. Pero ahí estaba. Cuando le pregunté de dónde lo había sacado, me respondió algo que todavía me persigue. Ellos me encontraron primero. Empecé a investigar. Busqué información sobre la casa de restauración. No existía en ningún registro. Ningún permiso, ninguna asociación religiosa, nada. Pregunté a vecinos de la colonia y algunos fingían no saber de qué hablaba. Otros simplemente cerraban la puerta sin responder.
Un hombre mayor, con voz temblorosa, solo me dijo que ese lugar cambiaba de nombre cada cierto tiempo, y que siempre terminaba igual. La última vez que lo vi, el pastor me dijo que pronto habría una ceremonia especial. Que no todos serían invitados. Que era un honor. Me dijo que mi madre estaba lista, y que yo también debía estarlo. Cuando le pregunté qué significaba eso, su sonrisa se ensanchó un poco más de lo normal. Esa noche entendí que no se trataba de curar enfermedades. Se trataba de reemplazar algo. Y la pregunta ya no era si iba a perder a mi madre. Era qué estaba dispuesto a entregar yo para no perderla. Intenté no volver. De verdad lo intenté. Me repetí que todo tenía una explicación lógica, que estaba sugestionado, que el miedo me estaba jugando trucos. Pero mientras más luchaba contra la idea, más presente se volvía. La iglesia aparecía en mis pensamientos incluso cuando estaba despierto, como una imagen incrustada detrás de todo lo demás. Y mi madre ya no era la misma. Empezó a levantarse de madrugada. La escuchaba caminar por la casa con pasos lentos, arrastrados, como si no tuviera prisa por llegar a ningún sitio. Cuando le preguntaba qué hacía, me decía que estaba escuchando. Nunca elaboraba más. Solo eso. Escuchar. En una ocasión la seguí en silencio y la encontré de pie frente a la puerta principal, con la mano apoyada en la madera, murmurando esas mismas palabras incomprensibles. No estaba dormida. Sus ojos estaban abiertos, brillantes, atentos. 2 días después recibí una llamada. No mostraba número. Al contestar, escuché el murmullo. El mismo de la iglesia. Luego la voz del pastor, tranquila, casi amable. Me dijo que la ceremonia sería esa misma noche. Que no asistir sería una falta grave. No una falta para ellos, sino para mí. Colgó sin despedirse. La iglesia estaba llena cuando llegué. Mucho más que otras veces. Personas que nunca había visto ocupaban cada rincón del salón. Algunos estaban de pie, otros arrodillados. Nadie hablaba. El aire era pesado, cargado de ese olor metálico que ya asociaba con el lugar. El libro del altar estaba abierto y, esta vez, pude ver las páginas. No eran texto común. Eran símbolos, dibujos que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. Me ardieron los ojos y tuve que apartar la vista. El pastor comenzó hablando de tránsito. De dejar atrás una forma incompleta de existir para adoptar otra más plena. Dijo que la presencia necesitaba recipientes dispuestos, cuerpos que no se resistieran. Entonces llamaron a los seleccionados. Escuché nombres. Algunos se levantaron sin dudar. Otros tardaron, como si una parte de ellos aún luchara. Cuando escuché el nombre de mi madre, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ella caminó al frente con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito. No me miró. No reaccionó cuando intenté alcanzarla. 2 personas se colocaron a cada lado de ella, no para sujetarla, sino para guiarla. Como si ya no supiera caminar sola. El pastor me llamó también. Dijo que debía presenciarlo. Que era un privilegio reservado solo para los que estaban vinculados. La ceremonia no se parecía a nada que yo conociera. No hubo rezos tradicionales, ni cantos religiosos. Solo el murmullo, cada vez más fuerte, acompañado por el ritmo lento de golpes secos contra el suelo. Alguien comenzó a marcar el tiempo con un objeto de madera. Toc. 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 Cada golpe se sentía dentro del pecho. El pastor explicó que la sanación no era una curación, sino una sustitución. Que la enfermedad dejaba un vacío, y que el vacío no podía existir. Algo siempre lo llenaba. Ellos solo se aseguraban de que fuera lo correcto. Mientras hablaba, vi cómo los ojos de mi madre se empañaban, como si una sombra se deslizara detrás de ellos. Sonreía, pero esa sonrisa ya no le pertenecía. El murmullo se transformó en palabras claras. No en español. No en ningún idioma que reconociera. Las velas comenzaron a parpadear al mismo tiempo, como si una ráfaga invisible recorriera el salón. El aire se volvió helado. El pastor levantó el libro y lo colocó frente al rostro de mi madre. Ella repitió las palabras sin dudar, con una voz que no era la suya. Quise detenerlo. Di un paso al frente. Sentí manos sujetándome desde atrás. No con fuerza, sino con firmeza. Como si supieran exactamente cuánta resistencia podía ofrecer. El pastor me miró por primera vez sin sonreír. Me dijo que aún no entendía.
Que el proceso ya había comenzado desde el primer día que crucé la puerta. Que no se podía desandar. Algo ocurrió en ese momento. No sabría describirlo sin parecer loco. El murmullo se detuvo de golpe. El silencio fue tan absoluto que dolió. Y entonces lo sentí. Una presencia. No una figura, no un monstruo, sino una conciencia inmensa, antigua, que se filtraba en el espacio como humo espeso. Las velas se apagaron una por una, excepto las del altar. Mi madre cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, pero no parecía sufrir. El pastor dijo que el intercambio estaba completo. Que ella había sido aceptada. Yo grité su nombre. Ella levantó la cabeza y me miró por primera vez en semanas. Sus ojos ya no reflejaban nada humano. No había miedo. No había reconocimiento. Solo atención. Después de eso, no recuerdo cómo salí de la iglesia. Desperté en mi cama, con la ropa puesta, como si me hubieran dejado ahí. Mi madre estaba en su habitación, dormida. Respiraba con normalidad. Parecía en paz. Pero cuando abrió los ojos por la mañana, su mirada me atravesó como si yo fuera un desconocido. No tardé en darme cuenta de que algo más había cambiado. Desde esa noche, el murmullo ya no venía de afuera. Venía de dentro de la casa. Los días posteriores a la ceremonia fueron peores que cualquier pesadilla. Mi madre estaba físicamente bien, incluso mejor que antes, pero algo en su forma de existir se había roto. No hablaba a menos que fuera necesario. No mostraba emociones reales. Sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando se esperaba que lo hiciera, pero todo era una imitación torpe, como si alguien hubiera aprendido a ser humano observándonos desde lejos. Por las noches, la escuchaba levantarse otra vez. Ya no caminaba. Se deslizaba. Sus pasos no hacían ruido. A veces me asomaba al pasillo y la veía de pie, inmóvil, mirando la pared, como si del otro lado hubiera algo esperando. El murmullo se intensificaba en esos momentos. Ya no era un sonido difuso. Eran fragmentos de palabras, susurros que parecían debatir entre ellos, discutir, ponerse de acuerdo. Intenté irme. Preparé una mochila, metí algo de ropa, documentos, dinero. Me dije que regresaría por ella con ayuda, con alguien que supiera qué hacer. Pero cuando intenté salir, la puerta no se abrió. No estaba cerrada con llave. Simplemente no cedía. Como si del otro lado no hubiera espacio. Toqué la madera y sentí una vibración leve, casi imperceptible, como un pulso. Retrocedí con el corazón acelerado. La casa ya no era un refugio. Era una extensión de la iglesia. Esa misma noche, alguien llamó a la puerta. 3 golpes suaves. Toc. 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 El mismo ritmo de la ceremonia. No abrí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los golpes se repitieron. Luego, una voz conocida. El pastor. Dijo mi nombre con un tono paciente, como quien espera que un niño deje de hacer berrinche. Me dijo que no tenía sentido esconderme. Que ya estaba marcado. Que la presencia no perdía lo que reclamaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que los golpes cesaran. Cuando me atreví a mirar por la ventana, no había nadie. Pero el símbolo estaba ahí, dibujado en la puerta con una sustancia oscura que no quise identificar. Esa noche entendí que la iglesia no era un lugar físico. Era una red. Una estructura que se extendía a través de las personas que había tocado. Comencé a investigar de verdad. No en internet, donde todo desaparecía o se distorsionaba, sino en archivos viejos, periódicos locales, registros olvidados. Descubrí que la colonia había tenido otros nombres. Que esa misma casa había sido, en diferentes épocas, un centro espiritual, un grupo de oración, una asociación de ayuda. Siempre lo mismo. Siempre con distintos líderes. Siempre terminaba con desapariciones, incendios inexplicables o suicidios colectivos. Nunca se hablaba de una secta. Nunca se investigaba a fondo. Encontré testimonios de personas que lograron escapar. O al menos eso decían. Todos coincidían en algo. La sanación era real, pero tenía un costo. La presencia no entraba por la fuerza. Necesitaba permiso. Y el permiso casi siempre lo daba alguien más, alguien desesperado, alguien dispuesto a entregar lo que fuera con tal de no perder a un ser querido. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi a mi madre sentada al borde de mi cama.
No había escuchado la puerta abrirse. No había escuchado pasos. Estaba ahí, con esa mirada vacía, fija en mí. Me dijo que ya no debía resistirme. Que ellos me necesitaban completo. Que la presencia había crecido gracias a mí, gracias a mi fe mal dirigida, gracias a mi miedo. Le pregunté qué le habían hecho. Sonrió, inclinó la cabeza y respondió algo que me heló la sangre. Nada. Solo me hicieron espacio. Entonces su voz cambió. Ya no era solo la suya. Había algo más hablando a través de ella. Me dijo que el siguiente intercambio sería definitivo. Que yo no solo sería testigo. Sería el canal. Antes de irse, dejó el libro sobre mi escritorio. El mismo del altar. No sé cómo lo había sacado de la iglesia. Al tocarlo, sentí una oleada de imágenes que no eran mías. Vi otros lugares, otras casas, otros altares improvisados. Vi personas como yo, suplicando, prometiendo, entregando. Vi a la presencia multiplicándose, fragmentándose, adaptándose a cada recipiente. Entendí entonces el verdadero propósito de la secta. No adoraban a la presencia. La distribuían. La fragmentaban en partes pequeñas, suficientes para habitar cuerpos humanos sin destruirlos de inmediato. Cada iglesia era solo una incubadora. Cada sanación, una infección controlada. Y yo había sido elegido para algo peor. El libro comenzó a susurrar mi nombre sin abrirse. Las paredes de la casa respondieron con el mismo murmullo. Afuera, escuché pasos. Muchos. Rodeando la casa. No necesitaba mirar para saber quiénes eran. La ceremonia final no sería en la iglesia. Sería ahí mismo, en mi hogar. Esa noche no pude dormir. La casa parecía respirar. Cada crujido del piso, cada roce de las paredes sonaba como pasos aproximándose. La luz de la calle se filtraba apenas por las cortinas, y cada sombra parecía moverse por sí sola. Sabía que la presencia no solo estaba en mi madre ni en el libro. Había atravesado toda la casa, infiltrado los muebles, los espejos, los rincones donde uno cree estar solo. No estaba seguro de dónde terminaría si intentaba escapar. Decidí enfrentarla. Si iba a perder algo, quería que fuera de forma consciente. Tomé el libro y lo sostuve con fuerza. La sensación que sentí fue como sostener un pedazo de hielo vivo, frío, pesado y palpitante. Al abrirlo, el murmullo se intensificó hasta convertirse en un grito que no podía provenir de un solo lugar. Las palabras me golpeaban, susurrándome lo que estaba por venir, recordándome cada miedo que había tenido desde que crucé la puerta por primera vez. Mi madre apareció frente a mí. Sus ojos eran negros, pero no de oscuridad, sino de un vacío absoluto, como si me mirara a través de mí mismo. Extendió las manos hacia mí, y aunque era mi madre, algo en su movimiento me hizo retroceder. La presencia hablaba a través de ella. Es hora de unirse. La voz no era ni humana ni completamente femenina. Estaba compuesta de ecos superpuestos que te arrancaban la cordura poco a poco. Intenté correr, pero mis pies no respondían. Sentí como si el aire mismo me sujetara, pegándome al suelo. El libro flotó de mis manos y se abrió sobre el escritorio, sus páginas girando solas. Los símbolos se movían, se deformaban y se entrelazaban formando figuras imposibles. Vi imágenes de otras personas que habían intentado resistirse. Sus cuerpos temblando, contorsionándose, y sus ojos gritando mientras la presencia los reclamaba. Entonces entendí lo que debía hacer. El libro no era solo un conducto. Era un nodo, un punto de conexión que les permitía entrar en cualquier lugar donde hubiera fe, miedo o desesperación. Para cortar el vínculo, debía destruirlo. No importaba lo que me costara. Tomé un encendedor y lo acerqué a las páginas. La llama tembló, y el libro se resistió, moviéndose como si tuviera vida propia. La presencia rugió, y el sonido se filtró dentro de mi cabeza, arrastrando recuerdos, emociones y pensamientos hacia un abismo. El grito de mi madre se mezcló con los ecos del libro. Intenté no mirar, pero algo me obligaba a sostener la vista. Sus labios se movían sin palabras coherentes, y cada vez que los abría, sentía que algo dentro de mí se arrancaba. La casa se llenó de un viento helado que apagó las luces y me hizo caer de rodillas. Finalmente, logré que la llama tocara la primera página. Hubo un estallido de calor y un olor a metal quemado que me hizo vomitar. Todo pareció detenerse por un instante. La casa volvió a la calma.
La mirada de mi madre volvió a ser la de siempre, aunque un leve parpadeo en sus ojos me dijo que algo había quedado. El murmullo disminuyó, pero no desapareció. El libro estaba carbonizado, convertido en cenizas negras que seguían palpitando con un calor extraño. Pensé que habíamos terminado. Que la presencia se había retirado. Pero al mirar por la ventana, vi sombras moviéndose entre los árboles del vecindario. Sombras humanas, pero desproporcionadas, con movimientos torcidos, como si fueran marionetas de un titiritero invisible. Y supe que no solo la iglesia sobrevivía. Que la presencia no se iba a rendir. Que lo que acababa de hacer solo era un retraso, un parpadeo en un plan mucho más grande. Mi madre se acercó y tomó mi mano. Su tacto era cálido, humano, pero sentí un cosquilleo extraño, como electricidad bajo la piel. Susurró algo que no entendí, pero que retumbó en mi cabeza. No terminan con uno solo. Me quedé inmóvil, aferrado a la realidad que todavía podía tocar, sabiendo que mañana la amenaza seguiría acechando, que lo que había enfrentado era apenas una puerta entre muchas. Mientras tanto, la casa parecía respirar otra vez. No era mi respiración. No era la de mi madre. Era otra cosa. Algo que estaba esperando, paciente, observando. Y yo comprendí que la línea entre víctima y conductor era más delgada de lo que jamás imaginé. Desperté esa madrugada con la certeza de que no había terminado. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. El libro estaba reducido a cenizas, pero el aire seguía cargado. Cada sombra parecía más oscura de lo normal, y cada crujido del piso resonaba como un latido extraño. Mi madre dormía junto a mí, pero ya no podía decir si seguía siendo ella o solo un recipiente que imitaba su forma. Salí al pasillo con cuidado. La luz de la calle apenas entraba. Los muebles proyectaban figuras imposibles, deformadas, como si la propia casa se hubiera transformado mientras dormía. Sentí pasos detrás de mí. No volví la cabeza. No quería ver qué era. Solo sabía que si miraba, perdería el control. La voz del pastor, clara y distante, susurró en mi oído. Ya estás listo. No había nadie. Solo la presencia que ahora me hablaba directamente, usando su voz dentro de mi cabeza. Me dirigí hacia la puerta principal, la misma que antes se había negado a abrirse. Esta vez se dio sin resistencia. Afuera la noche era quieta, pero las sombras del vecindario estaban cambiadas, alargadas, retorcidas, como si la oscuridad misma tuviera vida. Caminé entre ellas y vi figuras conocidas de la iglesia, todos mirándome sin expresión. Entendí que no estaban ahí para atacarme. Estaban esperando. Esperando mi decisión. Volví la vista hacia mi madre. Estaba parada en la puerta de su habitación, observándome. Sus ojos ya no reflejaban miedo ni amor. Solo atención. Comprendí que ella ya no era completamente humana, que había cruzado un límite que yo apenas empezaba a tocar. Y entendí que lo que había destruido con el libro no era la presencia, solo un conducto. La verdadera fuerza estaba en las personas que habían aceptado voluntariamente la sanación, y ahora cada una era una pieza de un mecanismo que nunca se detendría. Caminé hasta el final de la calle. El aire se volvió denso, como si todo el vecindario respirara al unísono conmigo. Las sombras se movieron hacia mí, pero no atacaron. Simplemente me rodearon, formando un círculo. En medio de ese círculo comprendí algo que me heló por completo. La presencia no necesitaba cuerpos muertos. No necesitaba rituales complejos ni sacrificios. Solo necesitaba apertura. Solo necesitaba que alguien confiara, que alguien creyera, y luego podía entrar, multiplicarse, expandirse. Un escalofrío recorrió mi columna. Recordé todo lo que había visto. La primera vez en la iglesia, los murmuros, la ceremonia de mi madre, el libro que latía, las sombras que seguían la casa. Y entendí que cada uno de nosotros era un nodo. Cada persona que había pasado por esa sanación era un portal, un punto de acceso para algo antiguo, algo paciente, algo que no olvidaba. El círculo se cerró. La voz de mi madre resonó en mi mente, esta vez clara, nítida, pero cargada de algo que no era ella. No podemos retroceder. Sentí que algo me empujaba hacia el centro. No era un empujón físico. Era la aceptación de la presencia, obligándome a reconocer mi miedo, mi fe mal dirigida, mi desesperación. Cada pensamiento mío se convirtió en un hilo que se conectaba con todas las sombras. Quise resistir.
Grité, forcejeé, traté de romper el círculo. Nada funcionó. La oscuridad me rodeó, me tocó, me recorrió como un líquido frío que no podía detener. Escuché mi nombre en cientos de voces, al unísono, cada una susurrando promesas, amenazas y órdenes que se confundían entre sí. Supe que en ese instante había cruzado un límite del que no había retorno. La última imagen que recuerdo antes de perderlo todo fue la de mi madre extendiendo la mano hacia mí. Sus ojos, vacíos pero atentos, me atraparon. Supe que ahora éramos dos nodos dentro del mismo mecanismo. Que la presencia ya no estaba fuera ni adentro. Estaba entre nosotros, y nosotros éramos solo su vehículo, su conducto, su réplica. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. La casa estaba en calma, mi madre caminaba entre las habitaciones con normalidad, y yo ya no sabía quién era yo. La presencia había aprendido mi miedo, mi fe, mi desesperación, y los había convertido en otra puerta. Ahora sé que no se detiene. Que cada persona que cruza la puerta de esas iglesias, cada madre, hijo o amigo que busca alivio, solo está construyendo un nuevo nodo. Y yo, atrapado en este ciclo, comprendí la verdad más terrible. Escapar no significa sobrevivir. Significa prolongar la espera. La casa de restauración sigue ahí. Esperando. Siempre esperando. Y yo sé que el siguiente soy yo, otra vez. O alguien más.